Hola hermanos, hermanas, una bendición nuevamente poder compartir con ustedes una enseñanza más. Bueno, iniciando, bueno, ya casi terminando este mes de enero, ¿verdad? Pero con la bendición de que seguimos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Como les digo, una gran bendición que el Señor nos brinda y nos da de poder escuchar su mensaje, ¿verdad? En en este día, esta tarde, hermanos, el tema que quiero bueno, compartir con todos ustedes es acerca de la santidad. Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, un tiempo para acá el Señor ha estado inquietando mi corazón de que debemos esforzarnos cada día por procurar la santidad. ¿Y por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en un mundo donde todo, a todo lo malo, ¿verdad? Se le llama bueno, ¿verdad? Y lamentablemente eh, la sociedad, los jóvenes están muy influenciados por este mundo. Y creo que nosotros como padres, como instructores, como maestros de la palabra, como evangelistas, ¿verdad? Debemos seguir compartiendo y, como les digo, esforzarnos a vivir en santidad. Todos los días, hermanos, es una batalla espiritual porque tenemos que procurar vivir en santidad en un mundo de pecado. Si no le fallamos con nuestra boca, ¿verdad? A veces le fallamos con nuestras acciones y el Señor nos demanda, ¿verdad? Todos nosotros a procurar guardarnos y su palabra misma nos lo enseña, que debemos ser santos. Voy a ir desarrollando el tema ahí conforme el Señor me lo ha ido dando, ¿verdad? Y sabemos y lo tenemos muy claro que Dios escogió a su pueblo, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él, sin arruga, ¿verdad? Limpios, ¿verdad? Vamos a estar en Primera de Pedro, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y yo se los voy a leer y dice así: llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, ahí en el versículo 14, hermanos, se nos enfoca, dice, como hijos y obedientes, ¿verdad? Y que no os conformemos, ¿verdad? Como antes, como los deseos que teníamos antes por nuestra ignorancia. El Señor quiere que todos los días nos santifiquemos a Él, ¿verdad? Y que nosotros vivamos conforme a la manera de este mundo, no, conforme a la manera de Cristo. Es lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Y nos pide en estos versículos. Y en el versículo 16 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Jesucristo mismo, ¿verdad? Que eso es el ejemplo de nuestras vidas, nos enseñó y nos mostró, hermanos, que nosotros podemos llegar también a esa santidad, pero ¿cómo? Sometiéndonos todos los días a su presencia, ¿verdad? Sometiéndonos a buscarle, porque los días son malos, los tiempos son malos, si no los vivimos en Cristo. Oye uno noticias lamentablemente de jóvenes que se tiraron, hace poquito vi una noticia de una mujer aproximadamente de 50 años que se tiró en un puente, en ese puente de los Anonos, y uno escucha lamentablemente estas noticias, ¿verdad? Que la gente no tiene un rumbo, una dirección y entonces lo más fácil, ¿verdad? Y es suicidarse, es matarse, porque sienten que no hay salida para nada de las situaciones en las que se encuentran, ¿verdad? Y es lamentable escuchar estas noticias, nos entristece, nos duele mucho. Ayer estábamos también, andábamos haciendo unas compras y vimos a un muchacho debajo de unas gradas ahí lamentándose y llorando, ¿verdad? Y a uno eso lo conmueve mucho, hermanos, porque
Yo le digo al Señor, si fuéramos uno de ellos, si, si estaríamos ahí nosotros en el lugar de esa persona, pero bueno, gracias al Señor por la fidelidad y la misericordia de Dios. Hoy estamos en Cristo, ¿verdad? Como les digo, me dolió mucho, ¿verdad? Verlo lamentándose. Algún dolor tenía, ¿verdad? Alguna situación tenía que estaba pasando, ¿verdad? Sabemos que muchos de ellos se drogan, ¿verdad? Y pasan, ¿verdad? Mal, pero yo nada más lo que le pedí fue al Señor misericordia. Y yo sé que así, al igual que uno y ustedes, hermanos, podemos ver personas en situaciones parecidas, donde el Señor, ¿verdad? Nos demanda también evangelizar, donde nos demanda a este mundo, ¿verdad? Seguir hablando de Cristo, aunque cueste, ¿verdad? Aunque a veces la gente no quiera caminar, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que está conforme, ¿verdad? A su vida, a su mundo, ¿verdad? A sus cosas, a sus afanes. También el martes tuve la oportunidad de dirigir la oración y yo les decía, hermanos, mucha gente está aferrada al mundo, vive conforme a la sabiduría del mundo y no conforme a la sabiduría celestial, la que es buena, ¿verdad? Les decía, la que es de buen nombre, dice la palabra, la que hace cosas correctas, ¿verdad? No la que muchos se desvían, ¿verdad? Eh, Quiero también, hermanos, en esta tarde, este día, primero, ver la santidad de Dios. ¿Y qué significa que Dios es santo? Porque tenemos que profundizar en eso. Vamos a buscar en Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, 2:20. En la página, perdón, 220 por si alguno no lo encuentra. Bueno, en la versión Reina Valera, en la página 220, Samuel 2:2 es Primera de Samuel 2:2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Ese es un versículo, hermanos, que nos refleja y nos dice cuán santo es Dios, porque no hay ninguno fuera de él, ¿verdad? Isaías también, Isaías también nos recuerda también otro pasaje, eh, eh, dice así, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Son dos ejemplos de versículos sobre la santidad de Dios y otra forma de decirlo, hermano, sobre la perfección absoluta de Dios, ¿verdad? Vemos que es diferente a cualquier otro. No podemos hacer comparaciones con otros porque solo Dios es santo, ¿verdad? También su santidad es la esencia, es esa, digámoslo así, como la sustancia, ese aspecto de ser diferente, hermano. Dios es santo y su propio ser está completamente ausente, limpio, limpio de pecado. Así es como nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, a Dios en nuestras vidas, ser diferente, ¿verdad? Porque muchos hoy en día, como les dije ahora al principio, muchos quieren pues buscar parecerse a las cosas del mundo, ¿verdad? Y no es así, nosotros no podemos copiar las cosas del mundo. Hay cosas que pues tenemos que adaptarnos, ¿verdad? A modernizarnos en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Que toda, para sacar hasta una cita, ¿verdad? Usted necesita su teléfono, su celular, su computadora. Si usted necesita mandar un correo, usted necesita la computadora. Bueno, ahora tantas cosas para poder encontrar, ¿verdad? Lo que necesitamos. Pero no significa, hermanos, que nosotros entonces vamos a copiar las modas del mundo, ¿verdad? Cuando se refiere esa santidad, que es la esencia de ese aspecto, ¿verdad? De ser diferente, mm, se refiere, ¿verdad? A poder ser personas limpias, limpias, santas, prudentes para el Señor. También vamos a encontrar otro versículo en Santiago,
Santiago 1. Dice así, Santiago 1:13, que es muy importante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿verdad? Otro texto, ¿verdad? Hebreos también 6:18. Hebreos está anteriormente a Santiago. Hebreos 6:18 dice así la palabra. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con él, hermanos. Ahí esa palabrita inmutable, él es el mismo, él no cambia para nada, ¿verdad? Él siempre permanece para siempre, ¿verdad? Y nadie, hermano, nadie puede compararse con Dios. Salmo también, vamos a ir a Salmo 45. Me gusta que busquemos también y que aprendamos, porque cuando uno busca la palabra, hermano, ¿cómo aprende uno cosas que usted dice? Mira, ya la había leído, pero no le había encontrado, ¿verdad? La esencia o la sustancia, ¿verdad? Que el Señor quería que escucháramos, que atendiéramos. En el Salmo 45 dice así. Bienaventurado o dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, o sea, a los orgullosos, ni a los que se desvían tras la mentira, ¿verdad? La esencia de Dios o la santidad de Dios, hermanos, se impregna, ¿verdad? Se clava en nosotros, ¿verdad? Todo su ser y da forma a todos sus atributos. Dios es el único, ¿verdad? Su amor es un amor santo, su misericordia, hermanos, es una misericordia santa, incluso, hermanos, su ira, su furor, porque si nosotros fuéramos, ¿verdad? Cuando estamos enojados, actuáramos por nuestras propias fuerzas, bueno, nos equivocamos en muchas cosas, podemos herir y dañar, ¿verdad? Pero Dios aún en su ira es santo y su furor son santos, hermanos. Estos conceptos inclusive a veces pueden ser difíciles de comprender para los humanos, ¿verdad? Cuando usted dice, pero ¿por qué aquel prospera? ¿Por qué aquel es bendecido? Si ese no busca de Dios, ese no se acerca a Dios. Pero es muy difícil a veces comprenderlo, pero Dios está actuando, o sea, Dios es un Dios misericordioso y Él no se olvida de sus hijos. Entonces, vemos que la santidad de Dios, ¿verdad? Él nos dice que, que todo, su santidad es la esencia de ser diferentes a este mundo, ¿verdad? Su propio ser está completamente ausente, limpio de pecado. Dios es un Dios sin pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ver, eh, aquí se me perdió la hojita. Ah, bueno, aquí dice la palabra también, ¿qué significa para nosotros ser santos? Pues cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo, en Levítico capítulo 11 y 19, les estaba indicando que se diferenciaran de los demás, de las demás naciones, ¿verdad? Dándoles reglamentos específicos para gobernar sus vidas, ¿verdad? Israel, hermanos, es la nación elegida por Dios y Dios lo ha separado de todos los demás grupos de personas. Son su pueblo especial y por lo tanto recibieron normas por las que Dios quería que vivieran para que el mundo supiera que le pertenecían. Así es con nosotros el Señor, y nosotros tenemos que tener claro que nosotros le pertenecemos a Dios desde el primer momento que nosotros le recibimos, nosotros le pertenecemos a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, capítulo 1. Primera
Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Ok? Ya lo leímos, pero nuevamente lo voy a repasar. Dice, cuando Pedro repite las palabras del Señor, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está hablando específicamente, hermanos, a los creyentes, a los que conocemos de Cristo. Y como creyentes necesitamos ser apartados, hermanos, del mundo para el Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios, así como Dios le dio normas específicas al pueblo de Israel. A nosotros también nos las dice, apartados de este mundo. Nosotros no podemos andar como los del mundo. Tenemos que ser diferentes y te los digo todos los días a mis hijos, ¿verdad? Porque yo creo que es una enseñanza todos los días para ellos, una instrucción para ellos. Uno no puede hablar como los que hablan el mundo. Uno no puede escuchar la misma música que habla el mundo, ¿verdad? Hay música, yo les he dicho a ellos, hay música que tal vez eh, no les edifique, no les ministre. Entonces tienen que saber ser sabios, entendidos, como dice la palabra, al seleccionar lo que están escuchando, ¿verdad? Porque hay música que lamentablemente corrompe, ¿verdad? Y destruye, ¿verdad? A los jóvenes y muchos de ellos, inclusive en sus videojuegos también, que esto es una influencia muy grande en videojuegos donde son satánicos, donde solo es violencia, eso es lo que lamentablemente también, pues ellos repiten, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser apartados del mundo. No con esto estoy diciendo que todo sea malo. Tenemos que ser sabios al saber escoger las amistades, saber inclusive jugar, porque como les digo, no nos podemos conformar a este mundo, pero tenemos que adaptarnos a algunas cosas, a algunos medios tecnológicos, pero sí escoger, seleccionar bien lo que vamos a hacer, ¿verdad? Em, entonces necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser diferentes. No nos comportamos como los del mundo, no decimos, de los vuelvo así, no decimos malas palabras o no repetimos aquello que hace la vecina, que es chismosa o peleonera o aquel que es estafador, bueno, etcétera, etcétera. También vamos a leer Efesios, Efesios 5:11. Muy importante este texto, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿verdad? Ahí muy claro, Primera de Pedro también nos dice, Primera de Pedro 2:9, vea qué lindo lo que dice este versículo. Mano, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor nos vuelve a decir, el pueblo de Dios, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Escribe a los creyentes aquí como una nación santa. Y verdad, es un hecho, estamos separados del mundo, tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y Pedro nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Que ya lo leímos en Primera de Pedro 1:3 al 16, que lo voy a volver a leer, ¿verdad? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Como hijos obedientes, dice la palabra, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, tenemos que procurar esforzarnos, así como buscamos la plata, así como nos esforzamos cuidándonos de nuestra salud, tenemos que esforzarnos mucho más
en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque si nuestra vida espiritual anda decayendo, ¿verdad? De ahí no nos vamos a poder mantener firmes, ¿verdad? Primera de Juan 2:15 dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquellos que se aferran, hermanos, a las cosas, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, dice la palabra, a la vanagloria de la vida, ¿verdad? No proviene del Señor, sino del mundo, ¿verdad? Y acordémonos, hermanos, que el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Eso el Señor nos lo afirma en su palabra, ¿verdad? En primera Juan. También Romanos 12:2. Vea cómo hay versículos, hermanos, para defender y cómo debemos cuidarnos, ¿verdad? Cómo debemos mantenernos hasta su venida, ¿verdad? Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Ok. Romanos 12:2. Dice la palabra, que es otro versículo que ya lo he dicho, pero este está mejor. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes hasta su venida, cuidándonos cómo procedemos a hacer las cosas, cómo hablamos, ¿verdad? Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Este es uno que, bueno, voy a leerlo primero, dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entrasecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, este texto siempre se los digo a todos los jóvenes, porque como les decía ahora también, muchos de ellos siguen las modas de este mundo, ¿verdad? Que más bien sus amigos se conviertan a ellos, ¿verdad? Por lo que ellos tienen, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? No al mundo, ¿verdad? Hoy en día todo eso está bombardeándolos, ¿verdad? Y en vez de seguir las cosas buenas, lamentablemente copian lo malo. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría celestial para vivir en santidad, y vamos a leer ahora Santiago 3. Santiago 3, 17. ¿Sí? Dice así, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Que esta sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Que nos dice, eh, es la que nosotros como hijos de Dios debemos procurar, ¿verdad? No la sabiduría del mundo, ¿verdad? Más importante que hablar con palabras ahí muy sofisticadas, con elocuencia y todo, es hablar correctamente, ¿verdad? Y está el contraste, ¿verdad? A donde dice Santiago 3:13, ahí mismo, 3:13, que habla, pero de la sabiduría terrenal. Y dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, bueno, me brinqué el 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra
perversa. Entonces, esa sabiduría terrenal ya vemos que son personas que viven con celos amargos, con contención en su corazón, no han perdonado, entonces sí, están amargados, ¿verdad? Hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hermanos, yo quiero con esto, ¿verdad? Que procuremos todos guardarnos y cuidarnos y ser como Jesús, ser como Dios santo, ¿verdad? ¿Cómo ahora podemos llegar a ser santos? La santidad, hermanos, solo resulta de una relación correcta con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, al creer en Jesucristo. Yo motivo al que está ahí para que procure esa santidad, para que su vida mejore, porque sabemos que solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay solución para cualquier dificultad económica, para cualquier dificultad emocional, social, de cualquier índole, hermanos, sabemos que solamente es aceptando ese regalo especial de vida eterna. Si no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces esa búsqueda, hermanos, va a ser vana, esa santidad va a ser vana. Igual me refiero no solamente a los que no conocen de Cristo, inclusive nosotros como cristianos, hijos de Dios, que tenemos muchos años de estar en el Señor, debemos procurar todos los días permanecer en santidad, ¿verdad? Y esa evidencia solo se demuestra con un testimonio de vida. Nuestra vida tiene que testificar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que no hablen mal de nosotros porque somos unos cristianos chismosos o porque somos unos cristianos contenciosos, amargados, enojados, que no digan de nosotros esas cosas, al contrario, que de verdad nuestra vecindad, nuestros amigos, nuestros familiares, de verdad digan, ese es un cristiano de verdad, ese de verdad predica y hace lo que dice, ¿verdad? No son solo palabras. Por lo tanto, mis hermanos, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo, ¿verdad? Juan 3:3, para ir terminando, no es muy larga el tema. San Juan 3:3 dice así. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos todos. Ya el que lo hizo, gloria a Dios, y el que no lo ha hecho, de verdad que esta palabra sea una bendición para usted y crean, Señor Jesucristo, es el único que lo va a salvar, el único que lo va a rescatar de la situación en la que usted se encuentre, ¿verdad? Y si realmente somos creyentes, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente de este mundo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, un pueblo que Dios nos seleccionó, nos escogió para vivir eh, fuera de las cosas de este mundo. Y somos solamente, también su palabra nos lo recuerda y nos lo dice, somos peregrinos, extranjeros, estamos solamente de pasada y un día el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Para que nosotros vivamos junto con Él, ¿verdad? Y tenemos que procurar habernos guardado hasta el día de Cristo. Tenemos que tener una relación con el Dios vivo. Debemos vivir diariamente una vida apartada, no tratando, hermanos, de mezclarnos con este mundo para quedar bien, sino viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, a este momento, hermanos, yo los motivo, quiero orar también pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe, porque esto no es fácil, eh, es difícil, pero solamente agarrados del Señor es que vamos a poder vencer cualquier situación. Padre, este momento, Señor, Dios, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, de tu santidad. Padre, sabemos que también tú quieres que nosotros procuremos esa santidad y que vivamos conforme, Señor, a tu voluntad. No queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Sabemos que cuando actuamos y hacemos las cosas como las del mundo, no nos sujetamos a tu voluntad, Señor,
Padre, todo nos sale mal, todo, Señor, pero sabemos que cuando todo lo ponemos en tus manos, acudimos a ti, Dios, en santidad, Señor, nos apartamos de este mundo, somos diferentes a los de este mundo, Señor. Padre, sabemos que tú nos ayudas, Dios. Padre, en este momento, Señor, lloro por aquellos que están apartados, Señor, y que Dios, el mundo ha sido una obsesión, ha sido un daño para sus mentes, sus corazones, Señor. Oro por los que Dios tal vez no te han conocido tampoco. Algún momento han recibido una palabra, Señor, un consejo, un versículo, Señor, pero han hecho de eso oídos sordos, Señor, y no han querido escucharte, para que también, Dios, procuren, Señor, buscarte, porque solamente, Dios, el que hace tu voluntad, Señor, es el que va a llegar hasta tu presencia, Señor. Y oro por los que estamos, Señor, todavía en Cristo, para que sigamos fieles a ti, Señor, y nos sigamos guardando de todo nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Glorifique y testifique, como lo decía antes. No queremos vivir según la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría espiritual, Señor, para proceder y ser personas sabias, Señor, en todo lo que hagamos. Y sobre todo también, Señor, que testifiquemos de tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Una gran bendición haber compartido con ustedes y como siempre, esperando que sea de gran gozo, de bendición, de edificación.